Bienvenidos al del 305 al 310 con Fernando Núñez Noda en Miami y Jesús M. Rodríguez en Los Ángeles. Ok, y estamos grabando. Hola Fernando, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Jesús. ¿Tú cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí esta semana que comienza luego de un fin de semana bastante convulsionado, ¿no? Con muchas noticias Sí, muy dramáticas y muy fuertes que van o que ya están acentuando aún más la polarización que estamos viviendo en este país. sí, señor. Me he dado cuenta. Y eso lo podemos hablar después, ¿no? Pero sí, la polarización, Dios mío. Bueno, ese es el tema nuestro de hoy, ¿no? Polarización política es un tema interesante porque nos ha atrapado a la sociedad en general y en cierta forma no nos hemos dado cuenta. Y yo creo que la gente siente mucha gente que es lo natural, ¿no? Que estemos en extremo. Pero yo antes de hablar de la polarización, quería hablar un poco de mis simpatías políticas Ujú. y cómo yo mismo pude haber sido víctima de la polarización. Yo soy, digamos, políticamente una persona que tiene una afinidad por lo que normalmente llaman la derecha. El conservadurismo, el liberalismo económico, me parece muy interesante y mucho más efectivo que otras formas de estímulo económico. Pero eso se debe a que yo soy esencialmente darwinista. Yo pienso que las sociedades, es decir, la especie humana ha llegado a donde ha llegado en términos de avances científicos, económicos, tecnológicos, etcétera, por su darwinismo, por la capacidad de adaptarse a cualquier circunstancia, a cualquier ambiente que se le presente. Y esa adaptación ha hecho que entonces pueda moldear su estilo de vida, que pueda construir aparatos, inventos, estructuras que le permitan prosperar en esos lugares y a desarrollar técnicas y tecnologías que nos han llevado no solamente a todo lo que se ha hecho en la Tierra, sino nos ha llevado incluso a la Luna y más allá. Entonces, el darwinismo, el reto que nos da el ambiente, nos hace, pues, nos pone en la necesidad de inventar, de adaptarnos primero, pero luego de ver cómo podemos ir más allá en cada ambiente. Y eso yo lo asocio de alguna manera con la derecha, de alguna manera, en el sentido, por lo menos económicamente, en el sentido de que esa libertad económica que se le ha dado a el individuo, al ciudadano en países que tienen amplia libertad económica, pues ha hecho que prosperen, porque la gente empieza a buscar formas de lograr, digamos, prosperidad económica, pero para poder lograr tal cosa tienen que desarrollar invenciones, tienen que desarrollar soluciones, tienen que desarrollar nuevas formas de hacer algo y esa dinámica entre el reto que hay en la naturaleza y las capacidades que tiene el ser humano para imponerse o para por lo menos buscar soluciones, ha hecho pues, y que eso tenga un incentivo económico, ha hecho que las sociedades se desarrollen económicamente muy grandes. Entonces, sí, yo cuando veo entonces que hay un crecimiento de cierta izquierda, porque ojo, yo no soy antiizquierdista, nunca lo he sido. Yo soy anticomunista, yo voy contra los extremos, pero yo también soy antifascista de derecha. Entonces, pero como yo he visto que la izquierda, a pesar de que ha tenido las dictaduras más brutales de la historia, hablando, por ejemplo, de Mao Zedong, y hablando de Stalin, hablando de Kim Jong-un, el papá y el actual, como ha tenido, oye, se ha sido tan visible, han matado a su gente de hambre, etcétera, etcétera, etcétera. Y empiezo a ver que esa izquierda más bien radical, no la moderada, la centroizquierda, sino más bien ese marxismo que ha fracasado en todas partes,
tiene una pegada en la juventud, probablemente por rebeldía o por lo que sea. Eso me ha preocupado enormemente en estos últimos años, últimas décadas, y yo entonces probablemente me estaba arrimando mucho hacia la derecha, porque es como uno busca inconscientemente una protección, una forma de armarse para poder enfrentar eso. Ujú. No obstante, por otro lado, me doy cuenta entonces que no soy yo solo, sino que la sociedad completa, la buena parte de la sociedad, una mayoría de la sociedad, se está arrimando a los extremos de sus respectivas simpatías políticas y están abandonando el centro. Y Ujú. entonces ahí es cuando yo digo, wow, yo estoy dejándome llevar por la ola del extremismo, pensando que yéndome al extremo puedo combatir mejor los extremos del otro lado. Y realmente lo que estoy es creando un monstruo para enfrentarme a otro monstruo. Ujú. Entonces ahí tuve ahí como una iluminación y Ujú. dije, caramba, caramba, no se puede combatir el fuego con fuego. Ujú. Yo voy a tener que cambiar mi actitud política y es ahí a donde me he ido moviendo hacia el centro político. Ujú. Un centro político que es también, que conserva mis simpatías hacia lo que considero positivo de la derecha, Ujú. pero que no acepta ningún extremismo y que es capaz de abrazar algunas cosas que me parecen sumamente, no solamente buenas ideas, sino indispensables de la llamada izquierda, o sí, del liberalismo político, y decir, bueno, yo soy capaz, ¿vale?, de aceptar lo bueno del otro, soy capaz de aceptar lo bueno del lado en el que me siento, pero no soy capaz o no quiero tomar los extremismos de mi lado y estoy dispuesto a luchar contra los extremismos del otro lado. Y en Ujú. realidad de ambos lados. Exacto. Entonces, mi situación es esa, pues yo soy un centrista desequilibrado porque estoy ligeramente volteado hacia la derecha, pero me veo, entonces desde el centro es que se puede ver la polarización y cuán brutal y cuán agresiva y cuán grande ha crecido, y eso me tiene enormemente preocupado y me hace sentir mucho más centrista cada vez. Esa es, digamos, mi situación personal, pues. Exacto, exacto. Mira, Fernando, yo, bueno, déjame responder a varios de tus puntos, pero déjame comenzar con básicamente decir que yo estoy también muy preocupado. Yo comparto muchísimas preocupaciones que tú compartes y yo también veo con muchísimo miedo y preocupación la polarización, sobre todo porque sé que la polarización está siendo manipulada o empujada o promovida por entes externos a nosotros mismos. Hablemos de este país, los Estados Unidos, o del hemisferio occidental, por decirlo de una manera un poquito más grande, por Ujú. entes desestabilizadores como el gobierno chino y el gobierno ruso. Ellos quieren que exista esta polarización porque eso trae caos y eso trae confusión, y para ellos ese antiguo refrán, en río revuelto ganancia de pescadores, es Sí. exactamente lo que ellos buscan, ¿no? Mientras más estabilizado nuestro sistema está, más estabilidad interna les da a ellos, porque pueden jugar con ese mensaje propagandístico de que, vieron, el occidente también es corrupto, el occidente también es caótico, el occidente no es todas las maravillas que promete, al mismo tiempo de crear una desestabilización política y económica que los favorece a ellos literalmente en el bolsillo, ¿no? Entonces, ellos tienen muchos intereses de por medio. Hablamos un poquitico de por qué tú te inclinas hacia la derecha y por qué yo me inclino hacia esta izquierda que es muy relativa, porque yo entiendo perfectamente que tus conceptos no son absolutos y yo espero que tú y los que me escuchan, que no se escuchan, entiendan que mis conceptos tampoco son para nada absolutos. Y parte de la discusión que yo quiero tener hoy es entender y aceptar tranquilamente, con racionalidad y raciocinio y con sentido del humor, el hecho pragmático y real que durante una conversación
de 50 minutos en una llamada por teléfono, yo no soy capaz, no puedo, ni tú tampoco, expresar todo lo que eres tú como persona, como individuo, todo lo que Claro. piensas, ni todo lo que yo puedo, ¿no? La conversación va tomando forma y yo voy a decir cosas que van a sonar más extremas o menos extremas, dependiendo del contrapunto que estoy tratando de hacer, ¿no? Pero vayamos a la idea del darwinismo. A mí una de las cosas yo creo también muchísimo del darwinismo y una de las cosas que para mí me hacen sentirme que entonces un sistema político y económico me inclina un poquitico más hacia la izquierda es por el hecho de que yo siento que nosotros como especie lo que más nos ha hecho evolucionar es el trabajo en equipo, el trabajo de sociedad y el trabajo de colaboración. Entonces, yo siento que la izquierda, esa idea del socialismo, hablando de los términos que yo sé mucha gente ya se les cerró la mente porque no entienden a lo que me refiero, aunque lo hemos tratado de explicar Ujú. aquí muchas veces, que es simplemente ese equilibrio entre diferentes miembros de la sociedad donde cada uno tiene un rol distinto. Los que controlan los medios de producción producen, los que proveen la mano de obra trabajan y el Estado controla y regulariza. Yo creo en la Ujú. separación de roles porque creo que en una colaboración, en una sociedad más sofisticada, más posibilidad de avance existe. Entonces yo literalmente utilizo también el darwinismo para apoyarme hacia la izquierda, pero porque yo creo en el trabajo de colaboración y no en el trabajo individual. Y yo entiendo que lo que tú dices Sí. no es exactamente lo contrario. Yo sé que la verdad tuya y la verdad mía están más o menos Sí, cercanas en el medio. No quiero, yo no pretendo explicar, no pretendo asumir que tus ideas son totalmente absolutas y espero que nadie asuma que mis ideas son tampoco totalmente absolutas. exacto. El, Por eso. el, exacto. No, no, no. Sí, que sí. Entonces, sí, entonces, déjame terminar entonces diciendo que yo también quiero, mira, el hecho de yo venir a esta conversación 2 veces por semana contigo, yo espero que sea percibida como una intención honesta y real de también tratar de conseguir un lugar en el centro de encuentro y de conversación y de compartimiento de ideas. No necesariamente significa que yo voy, y espero que tú también lo veas así, y sé que también lo ves así, no significa que yo voy a abandonar mis ideas de donde mis palabras y mis conceptos que yo comparto acá surgen, sino simplemente el estar, dos cosas, el venir a un foro donde esta conversación pasa, ya es una Ujú. muestra de que, Sí, que estoy abierto a eso y que tú también lo haces, pero también vengo con un espíritu de apertura, con una mente abierta, dispuesto e interesado en aprender y en escuchar algo que necesariamente no había escuchado o verlo desde un punto de vista del que nunca lo había visto antes. exacto. Muy interesante, Jesús. Yo creo que tenemos esa misma actitud, porque yo lo que siento también es eso, el darwinismo puro, puro, o sea, el darwinismo dejado a su libre acción puede también crear tremendas distorsiones, ¿no? Por ejemplo, obviamente los más fuertes o los más adaptables van a prosperar a expensas a veces incluso de los menos aptos y los menos fuertes. Entonces, eso es, vamos a decirlo así, raíz casi ubicua para que haya injusticias, o sea, para que esas personas entonces, cuando sientan que tienen el poder sobre los demás, los tiranicen, sean totalmente injustos en la repartición de los recursos. Me explico, Uh hay una -huh. cosa muy interesante en la película 2001, Odisea Espacial, cuando ellos muestran esos primates que vivían, bueno, estamos hablando de hace más de 2 millones de años, que vivían al lado de un pozo que era vigilado por unos especies de parecido gorilas, unos gorilas que eran mucho más fuertes que los demás primates y nadie se podía acercar al pozo de agua. Y ese pozo daba para todos, pero los gorilas no dejaban Uh -huh. que los menos fuertes o los débiles tomaran agua ahí, se estaban muriendo de sed. Entonces, ¿qué pasó? Uno de ellos, no voy a contar la cosa, pero uno de Uh -huh. ellos se dio cuenta por primera vez, supuestamente en la prehistoria, que podía usar
instrumentos, que podía agarrar un hueso y ese hueso le da un poder enorme. Y entonces, gracias a eso, formaron, vamos a decirlo así, el primer ejército de la historia y de la prehistoria, y lograron derrotar a los otros. Y entonces el pozo ahora era de todos. De alguna manera, como ellos eran débiles y los demás animales también eran débiles o igualmente fuertes, pues digamos, Ujú. ellos no, al parecer no usaron sus armas para prevenir que otros animales usaran la cosa, y hubo un poquito de armonía. Entonces, o sea, lo que quiero decirte es que el darwinismo también se puede usar para las cosas que benefician a una mayoría, ¿no? Y por eso es que se ha desarrollado la civilización, se han creado leyes, se han creado incluso religiones. Las religiones también apelan digamos, a preceptos morales que buscan la armonía, el amor, etcétera, etcétera. Y te doy la razón completamente de que si nosotros somos demasiado abiertos en que cada quien agarre lo que puede según sus cualidades, según sus fortalezas, etcétera, siempre va a haber personas que van a agarrar mucho y otros que van a agarrar poco. Tiene que haber algo en el medio que permita, primero, una distribución más justa y que también permita asistir a los que no pueden competir de la misma forma, sea porque físicamente no pueden. Por ejemplo, una persona inválida o una persona que tiene una deficiencia o un déficit físico o de salud, oye, tiene que ser ayudada por la comunidad, etcétera, ¿no? Exacto. Y Ujú, así, no, no, bueno, te digo eso, hablando en tu línea, yo ujú. creo que sea derecha o izquierda, pero si estamos gravitando al centro, para mí es la única posibilidad en la que podemos compartir estas ideas para que nos beneficiemos ambos, no imponerlas, ¿me entiendes? Exacto, exacto. Mira, no, y estamos completamente de acuerdo, y por eso mi firme creencia en foros como este, ¿no? En utilizar el diálogo y la conversación para el intercambio de ideas, para tratar de crear un cambio de la manera más respetuosa posible, que es a través literalmente de plantar ideas en la mente de los demás, ¿no? Déjame agregar simplemente porque me parece algo muy bonito, muy interesante en el mundo natural, que los humanos no somos la única especie que ayuda a aquellos que necesitan. Se han visto muchísimos casos donde animales, mamíferos de gran inteligencia como los elefantes o como los delfines, donde ellos ayudan a los que son más débiles, a los que son más viejos, a los que tienen algún problema, incluso entre los delfines se ha visto que alimentan a aquellos que no pueden alimentarse por sí mismos, ¿no? Y tiene que ver eso con esa parte, ese concepto de colaboración para hacer el grupo más fuerte, ¿no? Que es una manera de supervivencia. Lo otro que yo quería comentar, que tiene que ver con lo que tú estás diciendo, Fernando, es el hecho de lo relativo que es el centro y lo relativo que por supuesto eso lo hemos hablado anteriormente, pero específicamente hoy quiero hablar durante esta conversación acerca de esas posiciones donde la urgencia del momento histórico en el que vivimos nos hace, o por lo menos yo siento eso personalmente, me obligan a ser un poquito más fuerte a la hora de defender una idea, ¿no? Y la voy a ilustrar con dos casos que son bastante extremos, pero creo que van a ser muy útiles para ilustrarlo. Uno es la teoría de la tierra plana, los tierraplanistas. Ajá. Si un grupo viene a mí a contarme y a querer hablarme de la tierra plana, el centro no es acordar que la tierra es una semiesfera. El centro Ujú. es, señor, usted está equivocado y le voy a explicar por qué. Y si usted no lo quiere entender, pues entonces yo no voy a hacer, yo no, mi interés Sí, por lograr un centro se acabó en ese momento. ¿Me explico? Así de simple, porque claro. hay ciertos conceptos que en este momento esos entes manipuladores, y sigo con mi paranoia en contra de China y Rusia, lo están haciendo a propósito para crear este tipo de conversaciones, tienen que ver con eso. La tierra planista, Hillary Clinton se come a los bebés para tener poder, o el cambio climático es una mentira. Cuando el 97% de la comunidad científica
sobre todos esos especializados, lo dicen que es un hecho. El traer a colación que hay un 3% que no está de acuerdo con eso, cuando si estudiamos un poquitico más allá, sabemos que ese 3% tiene razones religiosas o económicas para pensar de otra manera. Yo no creo que el centro está en considerar, o bueno, entonces a lo mejor no vamos a tomar el 100% de las soluciones que podrían ayudar al planeta, vamos a nada más tomar entre un 50 y un 60%, porque todos perdemos. ¿Me explico? Entonces, ahí es donde yo quiero que quede claro para los que nos escuchan, porque yo sé que tú lo tienes claro, que el buscar el centro no es literalmente poner una línea en la arena y llegar ahí y hacer Kumbaya todos juntos. Significa Correcto. tener una actitud abierta, una actitud de conversación, una actitud de colaboración. Yo sí estoy dispuesto a tratar de tener una conversación con alguien que crea en la Tierra plana para tratar de convencerlo de que no. Yo sí estoy de acuerdo con tener una conversación con alguien que no crea en el cambio climático para tratar de convencerlo de que no es así. Yo no los voy a negar, yo no los voy a rechazar de plano. Entonces yo creo que el no rechazarlos de plano es la manera en que yo manifiesto mi apertura hacia el centro. ¿Me explico? Eso es correcto. Sí, Uh-huh. te entendí muy bien. Bueno, sí, en la misma línea, chico, yo diría que quizás lo que nosotros como individuos que nos enfrentamos a la polarización y tenemos este concepto de centro, porque claro, al uno decir centro, la gente piensa que es un punto equidistante entre dos extremos. No necesariamente, lo que tú estás diciendo es que el centro es oscilante y depende del caso. Uh-huh. Hay casos Exacto. en los que sí, en los que es el medio entre dos controversias, pero entre una controversia, el medio de una controversia, pero muchas veces no. Entonces quizá es cuestión de que nosotros vayamos haciendo una pequeña lista de qué cosas nosotros necesitamos o necesitaríamos para poder enfrentar la polarización de la forma más eficiente. Uh-huh. Entonces, fíjate, por ejemplo, en algunos casos, para mí, no hay duda que una de las mejores herramientas humanas para eso es la ciencia. Y por cierto, hablando de eso, hablando de la ciencia y lo que tú decías anteriormente, ¿te acuerdas que hemos hablado mucho del informe Mueller? El informe de Robert Mueller sobre la colusión rusa descubrió que buena parte de las campañas multinacional de desinformación contra los Estados Unidos y contra los países democráticos, que viene fundamentalmente de Rusia, de China, de Irán y de una serie de países que se han aliado para esto y que tienen laboratorios y tienen grandes granjas de servidores para esto, es crear polarización, es crear enfrentamiento entre grupos, porque ellos se dieron cuenta que esa es la mejor forma de debilitar una sociedad. Uh-huh. Entonces, justamente ellos van a los tópicos que tienen a la gente dividida. Lo de la Tierra plana, por ejemplo, yo estoy seguro que ellos deben haber, digamos, le deben haber dado argumentos a los terraplanistas para defender sus ideas. Pero hay uno en particular que a mí me preocupó mucho, que fue el de las vacunas, la controversia entre los pro vacuna y los antivacunas. Los antivacunas son una minoría, pero teóricamente o según lo que estiman algunos expertos basados en el informe Mueller, es que la colusión rusa logró aumentarle 3 puntos a la cantidad de 3 puntos porcentuales a los Wow. antivacunas. ¿Tú puedes Wow. creer eso? Que 3% de la población que antes creía en las vacunas dejó de creer en las vacunas por esa cantidad de evidencias falsas, por esa cantidad de desinformación muy bien aplicada, porque eso es, ellos saben cómo llegarle a la mente Uh-huh. a la gente, ¿entiendes? Sobre todo la gente que no se informa, que no valida, que no tiene esa fe en la ciencia, van debilitando los pilares de la ciencia. Entonces, una de las cosas que yo siento que hay que fortalecer es la ciencia como un soporte fundamental del concepto de verdad. No es que la ciencia tiene la verdad, no. La ciencia tiene los criterios necesarios para poder establecer una verdad en la que la mayoría de las personas inteligentes y educadas estén de acuerdo. Sí. Sí separamos las emociones, porque la ciencia es desapasionada. Entonces, dejo ese puntico y lo podemos ir
le podemos ir agregando otras cosas. Vale, no, fabulosos. Déjame agregar un par de cositas con uno de los puntos que tocaste al principio. Yo sé que va a sonar un poquitico que estoy yendo un poquito para atrás, pero creo que vale la pena. Y es que tiene que ver también sobre cómo la experiencia personal y las cosas que vivimos también nos informan y nos moldan, ¿no? Y tiene que ver un poco con la fe que puedas tener tú versus la fe que pueda tener yo en el concepto absoluto del libre comercio, ¿no? Y yo he comentado aquí antes que porque yo he tenido el privilegio o la suerte o me lo he ganado, dependiendo de cómo lo veas, la oportunidad de trabajar en compañías muy grandes, inclusive Te lo has ganado. gracias, de Walt Disney Company, que es la compañía de entretenimiento más grande del mundo y una de las compañías más grandes y poderosas que jamás inventadas. Y cuando uno está adentro de una corporación, uno se da cuenta, porque lo vives, porque te toca despedir gente, te toca reducir tu presupuesto anual un 20% y reducir tu equipo por un 15%. Y 2 años más atrás a tu jefe le toca hacer eso y eres tú la víctima de ese proceso. Las corporaciones no tienen ni alma ni conciencia. Ellas se alimentan única y exclusivamente de un concepto absoluto de avaricia, simplemente porque están diseñadas de esa manera, no porque tienen una conciencia negativa o quieren hacer daño, no, para nada, es que simplemente esa exigencia trimestral de que los números den positivos para que el stock market no se afecte, los hace hacer completamente despiadadas. Entonces, yo sé que si no, y lo único que lo detiene, básicamente ese es mi punto, lo único que las detiene de no ser aún más despiadadas son las regulaciones que el gobierno pueden establecer a su alrededor. El gobierno es la única persona que tiene oficinas como de protección al consumidor, por ejemplo, es la única que podría tener un poder lo suficientemente fuerte como para controlar que una compañía o una marca de carros no haga carros que exploten cuando chocas, porque simplemente para salvarse dinero al mes. Entonces, ese tipo de cosas es las cosas que, por supuesto, como yo las he vivido en carne propia, como yo he sufrido el horror que da decirle a una persona que está despedida, y también he sentido el horror de que me digan a mí que estoy despedido, yo sé cómo las corporaciones son, y mira, y lo más increíble, Fernando, es que te vas de la corporación. Por ejemplo, cuando a mí me dieron mi paquete de retiro de Disney, me dieron un paquete porque no era, me despidieron por una reducción de personal, lo que significa que a mí no me despidieron por mi trabajo, sino porque la estructura cambió. Claro. Lo que significa que la compañía, dependiendo del cargo que tú tienes, te ofrece un paquete para que tú te vayas en buenos términos. El paquete que me dieron a mí, ridículamente generoso, que en el momento cuando me dieron la cartica, yo por dentro decía, coño, qué triste, y por otro decía, wow, ¿en serio? Porque no tan triste. No tan triste, como que pero al mismo tiempo tú dices, no hay una persona específica a la cual yo pude o debía sentirme estafado o engañado o aprovechado por una persona. No fue mi jefe, no fue el jefe de mi jefe, no fue el jefe de mi, no fue Bob Iger, ¿me entiendes? No es fue el sistema. Es el sistema, es el sistema. Entonces, por eso mi tendencia, y mira, y te digo una cosa, despedir a una persona, y te lo digo yo porque me ha tocado, lamentablemente, en todas las compañías que he trabajado, es muchísimo más difícil que el ser despedido. Es una cuestión que no te deja dormir por 3 semanas antes de hacerlo y después por meses después de eso. Te crea un cargo de conciencia, de culpabilidad gigantesca. Claro. Y bueno, volvamos a lo de nada, se me acabó el tiempo. Después vuelvo con otra cosa. Ok, me gustaría elaborar sobre lo que has dicho, ¿no? Las regulaciones. Por supuesto que como darwinista, se supone que las regulaciones siempre se ven como negativas, porque pueden interferir en el desarrollo de una empresa. Pero yo me he dado cuenta que no, que si las regulaciones están bien hechas, no están medidas por los intereses políticos de la clase que genera esas regulaciones, sino más bien en el espíritu que tú dices.
o sea, en el espíritu de evitar que las empresas abusen de su poder contra su propia gente, contra el público y contra la competencia. Si, Y el si medio ese poder... ambiente, por favor, inclúyelo. Por favor, Dios mío, claro. Medio ambiente, el medio ambiente, claro, que es de todo. Entonces, esos cuatro elementos, Ujú. si uno tiene que ver, o sea, en qué medida una empresa tiene el poder suficiente para, o un grupo de empresas tiene el poder suficiente para poder prácticamente, vamos a decirlo así, poseer, ¿me entiendes? La potestad de tomar decisiones sobre esos elementos que no pueden tomar los ciudadanos. ¿Entiendes? Entonces, Ujú. ahí te la compro. Unas regulaciones que sean muy bien diseñadas, que sean las mínimas necesarias, que no afecten la competitividad de la empresa a la que se le aplica y que tampoco afecte la competitividad del mercado en general. Es difícil regular. Hay unos entonces ahí vamos a los extremos. La polarización destruye la efectividad de la regulación, Ujú. porque si lo hace un izquierdista polarizado, las regulaciones son asfixiantes. Y si las ejecuta un, digamos, un derechista polarizado, entonces son tan vanas y son tan banales y etéreas que prácticamente son nada. Entonces, Ujú. o es nada o es demasiado. Entonces, ahí es donde el centrismo del sistema tiene que brillar. Ujú. Pero también otra cosa que me preocupa mucho más, porque los gobiernos están ahí para eso, para regular. Y al final del día regularán, bien o mal, y lo harán. Pero hay otra regulación que a mí me preocupa mucho más, que es la regulación social. Ujú. Nuestra sociedad, si está polarizada, entonces no puede regular nada. ¿Me entiendes? Porque Sí. la gente dice, caramba, esos programas yo los veo muy violentos. Ah, pero ellos están en contra de mi enemigo polarizado. Esa es la gente que está conmigo. Esa es la gente que habla mi lenguaje. No me gusta cómo hablan, no me gusta cómo lo hacen. Creo que lo que están haciendo daña a la juventud, pero esos son los míos. Esos son mis aliados. Lamentablemente no me gusta cómo lo hacen, pero son mis aliados, entonces yo los voy a apoyar. No, yo creo que tenemos que ir, cónchale, es utópico y medio lo que voy a decir, tenemos que ir a una sociedad que tenga un criterio mucho más maduro, mucho más propio, no influido por Putin, no influido por los chinos, no influido por the big pharma, por the big tech, Ujú. ¿entiendes? O sea, Sí, que sí. no sea que no sea la propaganda que ejecutan las industrias, los gobiernos, los enemigos del país, los voceros, los influencers, Ujú. y sobre todo este caos de las redes sobre el que no me voy a referir porque ese es el tema que vamos a tener el próximo viernes, bueno, pero también, bueno, simplemente lo mencionaré, Sí. las redes sociales e Internet crean la tormenta perfecta de caos comunicacional, donde cualquier cosa es cierta solo porque la dijo una persona que nos cae bien o que tiene muchos seguidores. Entonces, todo ese caos hace que la regulación social se haga muy difícil. Pero si tuviéramos una revolución, no, una regulación social más fuerte, también las empresas se asustan cuando la gente les dice, mira, mano, si usted sigue así, yo no le compro su producto y punto. ¿Me entiendes? Y que lo Claro. ven, ¿no? No es que se lo dicen, es Sí. que se lo dicen dejando de comprar o dejando de consumir o consumiéndole a la competencia solo porque están tomando actitudes abusivas y abusando de la falta de regulación. Pues esa es otra regulación que es importante promover de alguna forma. Exacto. Mira, yo también, hablando de regulación social, voy a hablar un poco de, de por qué yo también tiendo, dentro del marco político y social de Estados Unidos, inclinarme hacia la izquierda, y tiene que ver con esa obsesión de la derecha acá de regularnos nuestras vidas personales. Y eso es algo que yo, a lo que yo le tengo mucho miedo. Y por dos cosas. Primero, porque le daría y le da al Estado un control sobre nuestras vidas personales que no viene al caso, que es totalmente inaceptable. Y segundo, porque muchas veces estas regulaciones vienen de unos pensamientos radicalizados
por la religión y por grupos religiosos. Y eso de por sí, a mí me preocupa muchísimo y siento que la separación de Estado y la Iglesia es algo que debemos defender con todo lo que tengamos a nuestro favor. ¿Y cómo se manifiesta esto? El perfecto ejemplo de lo que voy a hablar más tarde, en lo que no me deja dormir esta semana, es las consecuencias que puede traer la muerte de RBG, de Ruth Bader Ginsburg, como jueza de la Corte Suprema, y cómo eso puede afectar ciertas libertades, el progreso que se ha logrado durante los últimos 40 años en este país para que la aceptación de minorías haya alcanzado el lugar que haya alcanzado. Y particularmente, déjame rapidito, del el derecho al aborto legal. Y esa manipulación de esa conversación que a mí siempre me ha causado que se me paren los pelos, porque algo que a mí me gustaría que quedase claro es que no hay nadie que está a favor del aborto. No hay nadie que está promoviendo, sale en estado y aborta, porque eso es muy bueno. No hay nadie. Yo no conozco a nadie, nunca me he leído a nadie que quiera que la gente aborte. Una cosa muy distinta es tener acceso al aborto legal, porque cuando no lo hay, los abortos van a seguir sucediendo y han sucedido desde los 2 millones de años que los seres humanos hemos estado en este planeta. Hay dos opciones: que sea legal y que las mujeres tengan acceso a hacerlo en las condiciones más adecuadas y más seguras, o hacerlo ilegal y convertirlo en un mercado negro, como ha sucedido por muchos años, donde el índice de mortalidad es catastrófico. Entonces, mi respuesta a esas personas que quieren regularizar ese tipo de decisiones que deberían ser personales o de familia, les digo simplemente, mira, si tu religión te dice que no debes abortar, no abortes. Pero no hagas que tu religión domine sea la tu de vida, todos, sí. sea la de todos. ¿Me explico? Esa es la gran diferencia. Y sí. y eso va, eso se puede aplicar a todos los otros temas de esta naturaleza, ¿verdad? Matrimonio gay, mira, si tú no crees en el matrimonio gay, no te cases con un gay, cásate con un straight. Claro. Y la otra parte que quiero hablar de la polarización, y que tiene que ver con algo que hablamos brevemente la semana pasada, que era el caso de Anthony Weiner. Ajá. Yo personalmente, bueno, creo que quedó claro ahí, a mí no me importa lo que Anthony Weiner haya hecho con su vida personal. El problema de Anthony Weiner fue que mintió al respecto, que trató de hacernos ver que él había cambiado, y lo volvió a hacer, volviendo a mentir y utilizar tiempo y espacio que debió haber estado utilizando para su trabajo como oficial público. El mismo asunto es con este señor Jerry Falwell, el pastor evangélico que tuvo que renunciar a su cargo hace un par de semanas. A mí no me importa que ese señor haya tenido un threesome con su esposa. A mí no me importa que a él le guste ver las cosas íntimas. El problema que pasa en su habitación entre él y su esposa es asunto de ellos dos. El problema es que ese señor tiene un historial y ha creado una fortuna diciéndole a la gente que no deben hacer esas cosas. Es la hipocresía lo que me afecta, y lo que yo digo, que ahí es donde está la raya, que yo digo, ok, ahora se convirtió en algo que es inaceptable. No porque esto es opción personal, sino cómo esa opción personal afecta a los que nos rodean, a los que están fuera de esa habitación en ese momento, que fue el caso de Anthony Weiner y el caso de Jerry Falwell, por maneras y expresiones distintas, pero es básicamente lo mismo, ¿no? Exacto, digamos que la ley para los demás, no, pero no para el que la hace, no puede ser. No puede ser, exacto. Mira, una cosa que te iba a comentar, Jesús. Tú sabes que el otro día, bueno, no el otro día, hace tiempo, ya hace unos cuantos meses, yo estuve pensando, y yo tengo amigos que tienen, en conversaciones informales, nos hemos dado cuenta que tenemos la misma preocupación. Bueno, tú eres uno, ¿no? Hemos visto con mucha preocupación la polarización, porque la polarización destruye el tejido político, definitivamente. Y puede llevar a cosas que la gente dirá que exagerado, pero la polarización ha llevado a guerras civiles. Y si no, a guerras
urbanas, pues, todos estos enfrentamientos que hay en las calles, todo eso tiene mucho de polarización de ambos lados. Ujú. Entonces yo, conversando con unos amigos, decía que debíamos crear una iniciativa, por lo menos, un grupo de opinión, ¿no? Ujú. Un grupo de opinión que moviera a la gente hacia, o sea, que promoviera el centro. Y eso, repito, eso no significa que tú renuncies a ser demócrata o republicano. Eso no tiene nada que ver. Tú puedes ser izquierdista, tú puedes ser derechista, pero que tú puedas gravitar el centro, que tú puedas asomarte, ver al otro y sentarte y tomarte un café. ¿Me entiendes? Ujú. No ver al otro y entonces decir, déjame agarrar el casco de guerra, déjame agarrar la ametralladora, déjame agarrar un cuchillo y un escudo. No, vamos a sentarnos en una mesa, compartamos y tratemos de lograr consensos y tratemos de nosotros hacer regulación social en los aspectos en los que estamos de acuerdo, por ejemplo. Ujú. Exacto. Entonces, mira, yo me he quedado loco porque yo no lo he promovido todavía, ¿ok? No lo voy a promover, primero lo tenemos que crear, tenemos que hacer por lo menos un documento base, pero lo vamos a crear, un pequeño grupo muy, muy virtual de personas que estamos preocupados por la polarización y que queremos simplemente intercambiar ideas, generar algunas ideas que podamos compartir con representantes, con políticos que puedan estar en el mismo lado de la avenida que nosotros. Si estamos en el mismo lado, a lo mejor esos políticos pueden acoger algunas de las ideas que nosotros generemos con un grupo de opinión. Mira, gente interesante, ¿viste? Hay politólogos, hay abogados, hay científicos, tenemos ya un grupo comprometido con esta idea que yo diría que está entre 15 y 20 personas. Y bueno, darle una identidad, no somos un partido político, no queremos absolutamente ningún puesto público ni competir en las elecciones de nada. Simplemente queremos proporcionar ideas, proporcionar algunas investigaciones probablemente. Pues los científicos de ese grupo podían entonces dar criterios científicos para poder destanancar algunas polarizaciones, etcétera, Ujú. etcétera, etcétera, y promover el centro político no como un espacio fijo, sino como una actitud ante la vida, una actitud ante la sociedad, recogiendo muchas de las cosas que tú decías, ¿entiendes? Si tú consideras que el Estado tiene que regular más de lo que yo creo que debe regular, yo en vez de empezar a tirarte piedras, yo debo decir, mira, Jesús, vamos a sentarnos y explícame lo que tú crees. ¿Entiendes? Y a lo Ujú. mejor al final del día te voy a decir, coño, me convenciste, tienes razón, porque Exacto. no había pensado en Ujú. cosas que ya tú has pensado bastante, no las había visto o no las había visto de esa forma. E igual yo te puedo decir Ujú. algunas cosas sobre otro tópico que tú digas, caramba, yo no lo había visto así, está interesante. Podemos crear o podemos formar un criterio conjunto o yo simplemente me adhiero a tu idea, pero me explico, o sea, No, podemos totalmente, negociar esas totalmente. cosas. No, estoy totalmente de acuerdo contigo, Fernando. De hecho, creo que en muchos casos nos vamos a dar cuenta al expresarnos nuestras palabras, al escucharnos a nosotros mismos o al escuchar a la otra persona, nos vamos a dar cuenta que ya estamos compartiendo Sí, ideas y un marco referencial que antes pensábamos que no lo compartíamos. A lo mejor, y yo estoy muy seguro que muchas de las regulaciones de las que yo hago referencia en este caso, cuando yo las explique una por una, tú dirás, coño Jesús, esas son las mismas sí, regulaciones que yo creo que el gobierno debe. Y cuando tú me digas, Jesús, yo creo que tiene que haber libertad de mercado en esto y esto y esto, yo te voy a decir, Fernando, yo también creo eso, ¿me entiendes? Entonces, exacto, exacto. eso es lo bonito de todo esto y yo creo, repito, lo insinué, lo sugerí hace un ratito, pero lo repito acá, yo creo que esta conversación que nosotros dos tenemos, sobre todo la de los martes, es un ejemplo de que esto puede suceder. Sí, señor, es Y verdad. a mí me pareció chéverísimo y mira, es una combinación de muchos sentimientos, ¿no? Cuando me llamaste el sábado para hablarme un poco del feedback que estamos recibiendo, porque bueno, porque lo chévere es que lo chévere, lo peligroso, lo aterrador y lo estimulante, cuando uno pone sus ideas afuera para que sean escuchadas, es que uno va a recibir un feedback.
Y los feedbacks Exacto. vienen de muchos colores y muchos tonos Sí, y de muchos sabores. Entonces, es lógico y natural, y te lo estoy diciendo no para convencerte a ti, sino también para convencerme a mí mismo, porque es muy fácil olvidarme de esto, pero ujú, es muy lógico y natural que las personas que están allegadas a ti te van a dar comentarios negativos de mí, y es lógico y natural que las personas que están más allegadas a mí van a dar algunos comentarios que son un poco más negativos hacia ti. Es lógico y natural correcto, porque nuestros amigos lógico. Sí, compartimos una serie de cosas y de cariño exacto. ¿cómo se llama? Solidaridad, por supuesto. Pero dos cosas al respecto de eso. Primero, qué rico que la gente que está hablando de lo que estamos haciendo. Y segundo, qué compromiso, ¿no? Qué compromiso, porque la gente sabe, la gente lo escucha, porque yo no puedo evitar sonar tan apasionado como yo sueno. Una de las cosas que a mí más me dicen cuando yo tengo una entrevista de trabajo, cuando alguien me conoce, etcétera, etcétera, es decirme, wow, de algo que no queda dudas es la pasión que tú traes. Y ha llegado un punto en que casi que eso que me molesta, porque casi suena como una debilidad, porque no quiero que eso empañe la idea de que yo también soy inteligente, me explico. Y, Claro, y el sonar inteligente en una conversación contigo, para mí es una prioridad. Yo, como lo he dicho antes, yo me tomo estas conversaciones muy en serio. Y claro, cuando sí, estoy hablando apasionadamente, hay temas que me apasionan más que otros, precisamente por esa urgencia histórica de la que hacía referencia y que deberíamos hablar antes de que se acabe el tiempo, que ya nos queda poquito, es que a veces cometo errores de términos. La semana pasada una amiga querida por nosotros, no, me llamó la atención que confundí el término Estado con nación, las utilicé indistintamente cuando yo sé, I know better, yo sé que la diferencia entre Estado y nación, pero en el medio de mi apasionada explicación de quién controlaba los medios de producción, que al final de cuentas, yo insisto, mi punto sigue siendo tan válido a pesar de que cometí el error de confundir los términos Estado con nación. Y y por supuesto, lo que también medio lo comenté al principio, no es imposible que tú o que yo, durante una conversación de 55 minutos, podamos traer todo lo que somos nosotros como personas y todo lo que creemos y todo lo que sabemos. Hay claro, nuances, hay detalles. Sí, en los Estados Unidos, el Estado no solamente se alimenta de los impuestos, pero cuando ves los numeritos te das cuenta que es entre un 95 y un 93%. Volvemos a lo que te dije antes. Coño, claro. creo que es válido decir que el Estado se alimenta de los ingresos que vienen de los impuestos. ¿Es absoluto? No, no es absoluto, Sí, sí. pero eso es parte del, El del, lenguaje, del lenguaje, del encanto de una conversación de cierto nivel, ¿no? claro. Nos entendemos muy claramente cuando no hay necesidad de agregar más precisión. Te Estoy de perdí. acuerdo. Ah, Mira, ahí Jesús, yo está, te digo ahí una está. cosa. Dime, dime. Ah, perdón. Yo te voy a decir una cosa. Yo muchas veces, porque eso psicológicamente es inevitable, uno viene, yo he venido a estas conversaciones con algunas ideas muy sólidamente ancladas en mi mente y en mi corazón. Y vengo con la idea no de discutirlas, sino de plantearlas y a veces incluso, quizás hasta inconscientemente, con la idea de convencerte. A lo largo de la conversación, yo veo tu vehemencia, veo tus argumentos, veo lo claro que estás en tantas cosas y poco a poco, consciente o inconscientemente, dándome o no dándome cuenta, mis propias ideas se van modificando. En algunos casos cambian totalmente y puedo llegar a coincidir contigo perfectamente porque ¿cómo decirte? Ver las cosas de otra forma, con honestidad, porque si tú quieres combatir eso, lo combates muy fácil, simplemente lo desechas. Exacto. Pero si uno está buscando realmente encontrar algo, o sea, encontrar una verdad, encontrar una certeza, encontrar una convicción de verdad, o sea, en serio, entonces esas cosas que uno escucha de personas como tú, de este tipo de conversaciones, a mí particularmente yo las tomo como muy en serio, ¿entiendes? No simplemente digo, bueno, deja que Jesús hable y después yo voy a decir lo que yo quiero decir porque es que yo tengo la razón, no.
yo quiero aprender y quiero que de lo que hablamos salga algo provechoso para todos. Entonces, Ujú. muchas veces yo vengo muy preparado y salgo diciendo, bueno, yo asumo, yo tomo lo que Jesús dijo y realmente es con lo poco que quedó de lo mío o lo mucho que queda de lo que yo traía, eso forma un nuevo constructo, ¿entiendes? Totalmente. Y me doy cuenta que cambié, ¿entiendes? Cambié, no soy igual a como era cuando empecé la conversación. Respecto al tema, ¿entiendes? Soy Ujú, mucho más ujú. amplio, aprendí cosas nuevas y tengo ahora un criterio que me hace verlo de una manera que ahora sí me satisface mucho más. ¿Me entiendes? Totalmente. Porque vi cosas que no había visto antes y le doy entonces la vuelta y digo, oye, ahora mi propio pensamiento al respecto es mucho más perfecto, mucho más completo, pues me satisface más. Sí, mira, Entonces, bueno, Fernando, creo. déjame agregar algo que yo estoy totalmente de acuerdo contigo y eso es exactamente como yo me siento y ese es exactamente el espíritu y la actitud que yo trato de traer a estas conversaciones. Tú dijiste algo, no en el podcast, pero en una de nuestras conversaciones hace un par de semanas, que a mí me encantó y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, que es que nosotros no venimos a la conversación para tratar de ganar la discusión. Ujú, Nosotros venimos para tratar de aprender. Y a mí no hay nada que me guste más que esos ujú, momentos donde tú haces que mis ideas yo sienta que están challenge, que están retadas. No hay nada que, porque sí, dos cosas, me esfuerzo, me obliga a esforzarme más, a tratar de ir más profundo en mis ideas, en mi conocimiento, entonces me obligas a aprender más o simplemente aprendo directamente de ti. Y eso es algo que la mayoría de volviendo a las críticas, que la mayoría de las críticas que yo he escuchado acerca de nuestro programa, y nosotros no somos monedita de oro, no todo el mundo nos va a querer, no, es que últimamente la gente siente que los dos venimos honestamente abiertos a respetar, por un lado, al que está del otro lado de la llamada, pero también abiertos exacto, escuchar y a aprender y a crecer. Últimamente, correcto. ya lo dijimos, creo que lo dijiste tú, de hecho, cuando hablábamos de la infancia, no hay nada más rico para sentirse vivo que es el placer de aprender y de seguir creciendo. Eso es un placer que no termina nunca y que siempre queda con uno, es verdad. Y aprender, sobre todo porque, oye, uno se siente mejor, se siente más grande, se siente más, como un poco, aunque la perfección no existe, uno se siente un poquito más perfecto Sí, o exacto. más cerca Más de, cerca, ¿entiendes? más Más, cerca, más exacto. cerca de algo que completo. Y bueno, y ha sido para mí particularmente, igual, me imagino que para ti ha sido muy enriquecedor estas conversaciones, entre otras cosas por lo que tú dijiste, porque no sabemos sabemos por dónde empezamos, pero nunca sabemos dónde vamos a terminar. Y Sí, eso es esa sorpresa, porque si tuviéramos todo preparado, bueno, yo diría, bueno, cumplimos el mapa de ruta, punto. Pero es que yo no sé a dónde vamos a terminar y yo creo que a veces hemos terminado en lugares donde ni tú ni yo nos imaginábamos que íbamos a parar, ¿me entiendes? exacto, Porque yo no exacto. sé lo que tú traes, tú no sabes lo que yo traigo. Entonces, esa dinámica de creación con base, pues, o sea, traemos una base, pero ese camino que nos lleva a un lugar que no nos imaginamos y que cuando llegamos dijimos, wow, yo no, ni idea tenía que íbamos a llegar aquí. Eso me gusta muchísimo, esa dinámica me gusta Sí. bastante. Y Mira, espero que para la gente también. ¿Ah? exacto, sí, no, mire, estamos llegando ya al final del programa, pero déjame terminar de cerrar ese botoncito que tú estás a punto de cerrar, diciendo que yo esperaba literalmente que este programa de hoy fuese un poquitico más Sí, volátil y contencioso y álgido, pero, pero no lo es precisamente porque esa es la actitud que traemos. Y yo espero que la gente que nos escuche esta semana o este día en este podcast entienda que ese es últimamente nuestra máxima aspiración, que es que la gente mantenga una actitud de apertura, que no significa poner en duda sus creencias, no significa traicionar sus convicciones, es simplemente estar abierto a un diálogo porque
en el diálogo que vamos a poder lograr una mejor democracia, en todo lo que significa, literalmente lo que significa democracia, en esta participación. Mira, Fernando, rapidito, tienes un minuto, tenemos un poquito de tiempo. ¿Qué no te deja dormir esta semana? Bueno, yo creo que es, según escuché tus comentarios, es lo mismo que no te deja dormir a ti. Uh-huh. Bueno, la lamentable desaparición física de la jueza Ruth Ginsburg, pero ella ya, bueno, ya vivió una vida plena, una vida maravillosa, deja un legado enorme, pero es entonces lo que pasa después, ese afán de apurar la elección de un sustituto o de una sustituta, apenas a poco menos de un mes y tanto para las elecciones. Pero fíjate, una cosa que yo iba a decir Uh-huh. es un poco que eso revela, ¿vale? Eso revela tanto la hipocresía de muchos políticos, porque Uh-huh. me da risa porque en el año 2016 Obama propuso un sustituto para Escalía. Scalia. Él propuso a Merrick Garland, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, y había una elección que estaba mucho más lejos que esta, por cierto. Muchísimo. Exacto, eso Y fue en marzo. una cantidad de senadores y representantes republicanos, tengo que decirlo, le saltaron encima, que cómo era posible, que cómo es posible que en un año electoral, por ejemplo, Ted Cruz lo dijo, Lindsey Graham lo dijo, incluso Marco Rubio también, David, pero yo anoté algunos, pero fueron impresionantemente enfáticos en el hecho de que era casi una afrenta que tú estuvieras postulando a un sustituto en un año electoral. Esos mismos representantes y senadores, casi todos, sobre todo Graham, Lindsey Graham sobre todo, bueno, ahora están absolutamente vociferando la necesidad de hacer eso y que por qué no, pues, si el presidente tiene la potestad de proponerlo y ellos tienen la potestad de aprobarlo. Esto me parece sumamente serio, me parece muy grave. Puede haber un desequilibrio muy peligroso en la Corte Suprema y puede tener las consecuencias de lo que tú dijiste en este programa anterior, para no repetirlas. Sí, Entonces, mira, me preocupa. estamos terminando rapidito, déjame decir dos cositas. Qué bueno que dijiste todo eso, porque entonces no lo tengo que decir yo. Entonces voy a terminar con estas dos ideas sobre Ruth Bader Ginsburg rápidamente. Una es la amistad maravillosa y ejemplar que ella tuvo con Antonin Scalia, que es literalmente la representación a un nivel bastante elevado de lo que estábamos tratando de conversar tú y yo durante todo este programa de hoy, que es que dos personas que tienen mentalidades muchísimo más extremas, opuestas a la tuya y la mía, sin embargo eran grandes amigos, y el amor por las artes y la ópera los hacían encontrar un punto común. Segundo, lo que más me entristece a nivel personal de la muerte de RBG es que lamento mucho que, a pesar de haber sido una mujer que cambió la historia y le abrió las puertas y millones de puertas y caminos a las mujeres en este país, y que va a tener un legado que va a durar por siempre, sus últimas horas, sus últimos días fueron de agonía y de tristeza, porque sabía lo que venía. Sabía que su muerte iba a traer esta avalancha de inestabilidad basada en una hipocresía total, absoluta y asquerosa por parte de muchos republicanos en el Senado. Y tú no has nombrado a Mitch McConnell, pero él es el peor de todos. Mira, tenemos que dejarlo acá. Un millón de gracias a todos, gracias a Onda Positiva Radio, gracias a los que nos escuchan. Fernando, gracias por esta conversación. Igualmente, Jesús. Un abrazo grande a todos.